En la Iglesia Cristo Vive somos gente que está buscando la plenitud de Cristo a través de la oración, con un mensaje refrescante. Pero es el plan de Dios que va a crecer y avanzar el reino de Dios. Sí podemos porque Dios está de nuestro lado. Y adoración espontánea. Para mayor información visita la página web cristovive.com o llama al 770-921-5295. Cristo Vive, para restaurar tu vida. Yo no tengo una introducción con 3 puntos y una conclusión para compartir con ustedes. Ustedes les quiero hablar de mi corazón. Puede ser que tome 10 minutos, puede ser que tome media hora, pero vamos a dejar que Dios nos dirige y tiene mucho que ver con lo que ese video estaba diciendo, de el mover de Dios o un movimiento de soñar en Dios haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. El año era 1881. Albert Benjamin Simpson, un pastor de 38 años, y su esposa estaban viviendo en Nueva York. Él era originalmente de Canadá, pero por razón de salud, porque era muy enfermizo, tuvo que venir a un clima más agradable y estaba en Kentucky. Muchos de ustedes conocen la historia de él. Pero después de ese tiempo, durante el tiempo, mejor dicho, Dios tocó su vida, su alma. Él recibió lo que él llama o lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo. Puede darle diferentes nombres, pero era la llenura del Espíritu Santo en su vida que transformó su corazón. Él ya era un pastor, pero ahora tenía un deseo, un anhelo que no lo permitía el dormir por las naciones. Alberto Simpson se fue de su iglesia, todavía enfermo, todavía débil, se fue de su iglesia en Kentucky a Nueva York y comenzó a predicar a los inmigrantes que estaban llegando a Nueva York en ese entonces. Pero no lo hacía como un individuo, lo hacía como pastor de la iglesia que se llamaba la 13th Street, o la iglesia de la 13 calle, 13th Street Presbyterian Church en Manhattan. Para que se dé cuenta, Manhattan siempre ha sido Manhattan. Y este pastor en 1980 ganaba un salario de $110,000 al año hoy en día. Él era el pastor de un mega church. Pero su iglesia en Manhattan no quería recibir las personas que él estaba ganando para el Señor, porque eran pobres inmigrantes que venían de nada y no eran aceptados en su congregación. En ese tiempo también el Simpson le dieron 6 meses de vida. Y en esos 6 meses el Señor lo sanó completamente. Él no creía en sanidad antes. Pero cuando él recibió sanidad divina, él comenzó a predicar de un Dios que salva y santifica y sana. Un día se paró frente a su congregación y abrió la Biblia a Isaías 61, y leyó las mismas palabras que Cristo leyó en la sinagoga en Nazaret cuando lo expulsaron a Cristo. Él dijo: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, en cuanto me ha ungido a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a proclamar el año, a quitar las cadenas de los encarcelados o los prisioneros, y a sanar a los enfermos, y a proclamar el año favorable del Señor. Y se paró frente a ellos y les dijo: tu pastor no puede seguir como pastor de esta congregación, porque lo que la iglesia quiere son personas de alta clase y respetuosos, y lo que tu pastor quiere es pecadores y publicanos, no republicanos, publicanos. Y renunció. Dejó su ordenación, dejó sus credenciales, dejó su salario. Él y su esposa, con 5 hijos viviendo en Manhattan, ahora no tenían cómo sostenerse. Y en esos primeros meses, él
no tenía congregación, no tenía iglesia, pero tenía un fuego dentro de él para predicar. Y entonces en ese tiempo el bombillo era una nueva invención. Y él consiguió un bombillo y consiguió la forma de tener un cable de electricidad y puso un bombillo al lado de la casa para que él podía en las tardes y en la noche predicar frente a su casa a cualquiera que pudiera venir y escucharlo. Dejó todo lo que tenía, un mega church, para predicar frente a su casa, sin saber quién iba a llegar, con 5 hijos. Y en esos primeros meses, él y su esposa comenzaron a preguntar, ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Se lanzaron sin saber lo que venía, sino simplemente en obediencia al Señor. Te comparto esto porque en esta semana, la Alianza Cristiana Misionera, que es la obra a la cual nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a la Alianza Cristiana Misionera. El año pasado, el presidente de la Alianza, Jim Stumbo, vino y él compartió su testimonio de sanidad personal. El viernes yo decidí no ir este año. Yo siempre voy al concilio nacional donde van todos los pastores porque es un tiempo de convivir, es un tiempo de ser reforzados espiritualmente, de acordando de la visión, pero opté por no ir porque quiero invertir esos fondos que costaría para yo ir y el pastor Irán ir y el hotel y la comida y todo para reinvertirlo este año, primera vez que lo hacemos en el discipulado y familias en misión. Pero gracias a Dios que por la tecnología ellos ponen ahora todo esto en video. Y el viernes el presidente comenzó a compartir esta historia y a contarnos lo que desde ese momento, desde el 1881 hasta la fecha, un poco de lo que Dios ha hecho. Y yo no te lo puedo compartir todo porque no hay tiempo, pero quiero solamente mencionar unos detalles. A.B. Simpson y su esposa, ellos comenzaron una revista y inmediatamente comenzaron un colegio de preparación para misioneros, que hoy en día todavía existe, se llama Nyack College. La hija de Becky, que estaba aquí visitando unos meses atrás, el mes pasado, se graduó de Nyack College. Todavía existe hoy en día en Nueva York. Y es parte de la Alianza Cristiana Misionera. Y comenzaron a enviar misioneros. Uno de los primeros misioneros fueron a África, al Congo, un equipo. Durante las primeras 2 semanas, el líder de los misioneros murió, se enfermó y murió. Dentro de unos meses, el resto del equipo regresó del campo misionero, pero solo uno se quedó. Pero hoy en día, en África, en la Alianza Cristiana Misionera, solamente de ese primer y solo misionero, hay 2.3 millones de cristianos en iglesias de la Alianza en África. 2.3 millones. De uno solo que se fue y se quedó. Enviado por la Alianza Cristiana y Misionera. En Gabón, el año pasado, la Alianza tiene un hospital que dirigió a 2.300 personas a Cristo el año pasado solamente. Están ayudando a traer agua, están sanando personas con lepra. Todavía hoy en día hay personas sufriendo y son leprosos. Y la Alianza tiene misioneros ministrando y algunos han sido sanados. Cuando todo sucedió con Ebola unos años atrás, la Alianza comenzó a ministrar y uno de los africanos, hermanos nuestros de la Alianza, después de que ya todo se calmó, después de que pudieron ya detener la epidemia de Ebola, él comenzó a ir con jabón y con cloro a diferentes pueblos para enseñarles cómo lavar las manos y cómo cuidarse, cuando de pronto un grupo de personas lo apedrearon y lo mataron. Eso fue solo el año pasado. 100 años y más atrás, el primer misionero a África de la Alianza murió por su fe, por la misión. Y hoy en día, hermanos nuestros de la Alianza todavía muriendo y entregando su vida con gozo por la misión.
Sigue los misioneros a África, los misioneros a Asia. Robert Jeffrey era uno de los primeros que tenía una familia rica, una familia de muchos recursos, una gran herencia. Lo dejó todo para ir y llevar el evangelio a Asia, a China, a Vietnam y a esos lugares. Cuando en 1929 pegó lo que es la Gran Depresión, donde aquí en los Estados Unidos muchos estaban sin trabajo. Imagina cómo la iglesia sufrieron durante ese tiempo. Y esos misioneros dependían de lo que la iglesia en los Estados Unidos ofrendaba para ellos. Y estos hermanos, este hermano dice a la alianza, cuando ellos estaban pensando por la Gran Depresión, no enviar recursos, no enviar misioneros, porque no había recursos. Él dice, en luz de la Gran Depresión y la dificultad económica, ¿nos atrevemos nosotros de no enviar misioneros y recursos? ¿O nos atrevemos a continuar más bien preguntándonos si nos atrevemos en luz del mandamiento del Señor Jesús y los milagros que estamos viendo en la obra, vacilar por un solo momento? En China, en 1990, 18 de los misioneros fueron matados. 13 de sus hijos, en total 31, 18 adultos y sus familias enteras. En 1967 solamente habían 18 congregaciones en la ciudad de Hong Kong. Pero cuando abrieron nuevamente el país y los misioneros de la alianza volvieron a entrar, hoy en día tenemos 116 iglesias y un seminario, uno de los seminarios más grandes de la alianza en Hong Kong, que han enviado 164 misioneros a otros lugares del mundo. En Vietnam hoy tenemos 1 millón de creyentes, hermanos de la alianza. No estamos hablando de cristianos, estamos hablando de hermanos nuestros. En Latinoamérica, uno de los primeros misioneros llegaron y uno de los lugares que hemos visto más crecimiento es en Perú. Pero en total en Latinoamérica hay 1,800 iglesias, 400,000 cristianos de las iglesias aliancistas que han enviado a otros lugares del mundo 89 misioneros que ellos mismos ahora apoyan. En los Estados Unidos, en los últimos 10 años, tenemos 2,000 iglesias que hablan 35 diferentes idiomas y en los últimos 10 años han bautizado en los Estados Unidos 122,000 personas bautizados. Entonces, en total, hoy en día, globalmente, la Alianza Cristiana y Misionera tiene 6.3 millones de personas que pertenecen a esta obra, que hablan 180 diferentes idiomas, en 22,000 iglesias. Todo iniciado por un hombre que sentía el llamado de Dios, dejar su congregación y ir. Y yo me imagino que él prefería llevar a su congregación con él, pero Dios lo llevó a él. Él se fue, lanzó y comenzó lo que es un movimiento de Dios, el mover de Dios. Y eso son nuestras raíces. Esto comenzó y se puede ver repetido muchas veces en la historia de la iglesia. La reforma, el mover de los metodistas, el mover pentecostal. Hay muchos moveres donde hemos visto que algo pequeño comenzó y era como un fuego, el viento de Dios, el aliento de Dios sopló y algo sobrenatural sucedió. Nosotros pertenecemos a una de esas obras. Y todo se inició en los evangelios y en Apocalipsis, el libro de Hechos, cuando Cristo en capítulo 1 dice a los discípulos: vendrá sobre ustedes el promesa, el Espíritu Santo, lo que fue prometido, y recibirán poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y a los confines de la tierra. Y en capítulo 2 encontramos que unos 50 días después de eso, unos 40 días de 50 total de la resurrección, 10 días después de que Cristo les dijo eso, 50 días después de la resurrección,
estaban ellos en lo que llamamos el aposento alto, en oración, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos, llenos del Espíritu de Dios, salieron y predicaron y testificaron, y 3,000 personas conocieron al Señor en una sola prédica. Y de ahí comenzó el movimiento. Yo les compartí la semana pasada que dentro del primer siglo habían 20,000 o 25,000 creyentes en la tierra. Y dentro de 210 años habían 20 millones de creyentes. Eso es un mover de Dios. Y ese mover sigue hoy. Pero Cristo no solamente comenzó una iglesia o un salón o creyentes. Él vino para comenzar un movimiento. Él les dijo a todos ellos: vayan y hagan discípulos, vayan y comparten el mover. Él solo, un solo hombre, Cristo, con estos otros 11, comenzó el movimiento que hoy en día nos ha tocado a nosotros y a la cual nosotros hemos aceptado. Y cuando nosotros aceptamos ese mensaje, ¿cree que estamos aceptando algo diferente a lo que los discípulos y los apóstoles aceptaron? Es creer en Él y ser llamado por Él. Estamos hablando la semana pasada de Efesios. Si quieren pueden abrir sus Biblias a Efesios capítulo 1. Bueno, déjame decir esto también. La alianza hoy en día no solamente tiene Nyack College en Nueva York, pero en Minnesota está Crown College, en California Simpson University, y aquí en Georgia, solamente 90 minutos de nuestra iglesia, Toccoa Falls College, la cual yo y mi esposa nos graduamos. Billy, el hijo de Ana, se graduó de Toccoa Falls College, y el año que viene Karen, la hija de Elsa, va a comenzar sus estudios en Toccoa Falls College. 4 diferentes universidades o colegios fundados. Ok. En Efesios capítulo 1, hablamos, Cristo le promete a la iglesia en Hechos capítulo 1 derramar su espíritu sobre los discípulos. Ellos reciben poder. En Efesios, donde hemos estado hablando las últimas 2 semanas, vemos en capítulo 1 que está hablando de las gloriosas riquezas y la gloriosa gracia de Dios. En el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, y en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Bajamos al versículo 12. A fin de que nosotros, ya que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, ¿ves? Si has puesto su esperanza en Él, si crees en Él, hemos sido, aquí seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, nosotros, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final, que el pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Que nosotros también tenemos el Espíritu Santo. No era solamente para Hechos capítulo 1, es para nosotros. Seguimos adelante, aquí Pablo comienza a orar en Efesios 1. En el versículo 18, él dice: pido también que les sea iluminados los ojos del corazón, para que sepan qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué esperanza y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia en los santos? Versículo 22, Dios sometió todas las cosas a Cristo y le dio como cabeza a toda la iglesia. Esta es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Y podemos sigue hablando de las riquezas. Ahora, la semana pasada hablamos del capítulo 4, cuando él le dice a los discípulos, cuando Pablo está explicando que cuando él descendió a la tierra, Él vino y venció en la muerte. Lo que leímos del Salmo 22, lo que mencionó el pastor Irán en la comunión. Él venció la muerte, venció el pecado, la condenación, la depresión, la enfermedad.
todo lo que Él vino para lograr, lo hizo. Lo que dice Isaías 61. Él viene para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Él vino para hacer todas esas cosas y lo logró en la cruz. Y entonces cuando Él ascendió al cielo, dice Efesios 4, Él repartió de acuerdo a su gracia a nosotros el botín, las riquezas, el tesoro, los dones. Pero nosotros nos confundimos tanto con eso, con las riquezas, como solamente la prosperidad. Pero es la misión. Él nos está capacitando a nosotros para la misión, para cumplir lo que Dios nos ha llamado a nosotros a cumplir. En sus notas, a ver, tienen esto al principio de sus notas. La iglesia se compone de una familia de discípulos viviendo la misión de Cristo juntos en cada área de su vida. ¿Y sabe qué podemos agregar ahí? Cueste lo que nos cueste. Podemos agregar esa última frase ahí. La iglesia se compone de una familia de discípulos viviendo la misión de Cristo juntos en cada área de sus vidas, cueste lo que nos cueste. La iglesia, Efesios habla, es la explicación de las riquezas del cuerpo de Cristo. Dice, Él es el cuerpo, la cabeza, pero Él es la cabeza del cuerpo, nosotros somos su iglesia. Y en Efesios 5, abren conmigo a Efesios 5, ahora cuando Él está comenzando a cerrar el libro y comienza a hablar a personas individuales, menciona matrimonios. Y Él dice en versículo 25, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Ya leímos que Él es la cabeza de la iglesia, la plenitud que llena todo, es su cuerpo. Pero aquí dice que Él ama a la iglesia, se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así es como Él ama a la iglesia. Él está creando, está construyendo, está edificando su iglesia. Mira el versículo 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, mira, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Es que Cristo está cuidando, alimentando a su cuerpo. Por eso, versículo 31, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Mira el versículo 32. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando hablamos del matrimonio y el hombre y la mujer, entendemos, los dos dejan sus familias y forman una sola familia y forman un solo cuerpo. Y nos dice la Biblia, eso es solamente un símbolo de lo que nosotros vamos a hacer y lo que Dios quiere tener con nosotros. Por eso Cristo le dijo a los discípulos y a los fariseos y a los saduceos que en el cielo no va a haber matrimonio, porque no va a haber el hombre y la mujer como hay ahora, porque todos seremos la novia del Cordero. La iglesia se compone, la iglesia, eso es, el que ha recibido a Cristo, el que ha puesto su fe en Él, pertenece a la iglesia, pertenece a su cuerpo. Y Cristo murió por la iglesia y Él está construyendo la iglesia, está alimentando, está cuidando la iglesia y Él viene otra vez por su ¿qué? Iglesia. Amén. Él viene otra vez por su iglesia. Entonces, podemos decir, yo quiero esperar el regreso de Cristo, pero no quiero invertir mi tiempo o recursos o talento en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. ¿Podemos decir eso? Puedes ir al trabajo y decir, no, yo quiero que me paguen, yo quiero el salario, pero yo no quiero ayudar al negocio, a la empresa. Y es que yo no quiero invertir mi tiempo, yo solamente quiero venir todos los días y cobrar un salario,
Pero no me habla de la visión del trabajo, de la empresa. No me habla de que hay que ser bueno a los clientes o servicio a los clientes. No, no, no. Simplemente dame mi salario. Eso es ilógico. Pertenecemos a la familia. Pero podemos decirle a Cristo, a nuestro Padre, a la cabeza, al Señor, no me interesa tu misión. La iglesia se compone aquí de una familia. Una familia. Déjame hablar un momento sobre esto, porque en capítulo 4 él comienza a hablar de que, primero también, mira el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y él en el capítulo 2 y 3 está hablando del misterio de que los gentiles y los judíos ya forman una sola familia, un solo cuerpo. Y él entra al capítulo 4 hablando de que si hay humildad, hemos sido versículo 4, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo llamado, una sola fe y esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en medio de todos. Dios nos llama a ser familia. Esto es algo también que tenemos y estamos aprendiendo. Los estoy llamando a ustedes juntos conmigo mientras que estoy aprendiendo qué significa ser familia. Porque hoy en día muchos de la iglesia en el oeste hemos perdido ese sentido de familia. De que somos familia, que, ¿sabe? La palabra dice que, o no sé si la palabra, hay un dicho que dice que hay un amigo que es más cercano que un hermano de sangre. There's a friend who sticks closer than a brother. Y nosotros hemos experimentado eso, ese amigo que hay más cercanía, hay más química, hay más amor a veces por esa persona, ese amigo que es un amigo de vida, que a veces tenemos entre familia de sangre. Y hemos perdido eso en la iglesia, porque Cristo dice que los discípulos son su familia, son sus hermanos. O sea, hay familias de sangre biológicos que se ofenden o hay un problema y pasan años sin hablar. Y hay veces que eso pasa también en la iglesia. Muchos se han ido de la iglesia en estos últimos 20 años de la existencia de Cristo Vive. Muchos se han ido, algunos porque se han mudado, otros porque simplemente nunca se comprometieron, nunca venían, escuchaban y se iban y simplemente se enfriaron o ya dejaron de ir a cualquier iglesia. Pero hay algunos que se han ido por un mal sentimiento, por un mal entendido, por una herida o por algo así. Porque es tan fácil hoy en día. Algo pasa, algo sucede, me ofenden, no me gustó algo, no me gustó tal cosa, y nos vamos a otra iglesia. Porque en una milla de Cristo Vive hay por lo menos 10 iglesias hispanas. En una sola milla de Cristo Vive hay sin número de lugares donde uno puede ir. Y no hay ese sentido de que no, esta es mi familia. Y si yo tengo un roce y un problema con mi familia, vamos a hablarlo, vamos a compartirlo, vamos a arrepentirnos, vamos a llorar juntos. Pero no vamos a abandonar familia. Amén. Amén. Y déjame ser honesto también como pastor. Yo soy culpable de eso. No de irme de la iglesia, pero de a veces cuando, en vez de luchar por familia, preferir que alguien se vaya porque va a ser más fácil sin ellos en la iglesia. Vamos a ser honestos. Y así, esto no es familia, eso no es padre. Yo jamás diría a mis hijos, sería más fácil si te fueras de la casa. Lucharía por mis hijos. Familia. La iglesia se compone de una familia. Hermanos, yo los estoy llamando a ustedes a decir, Cristo Vive es mi familia. El cuerpo de Cristo, ¿sabes? Somos hermanos con todas las iglesias, porque todos somos cristianos, todos somos hermanos. Pero decir, este cuerpo, pues, se recuerda, la iglesia en este tiempo se componía de hogares, de familias. Una familia de discípulos. Una familia de discípulos.
Discípulos viviendo la misión. Vamos a juntar estas dos cosas. Discípulos viviendo la misión de Cristo. Viendo juntos la misión de Cristo. La diferencia entre un seguidor, un discípulo es alguien que sigue a Cristo y alguien que solamente cree en Cristo. La iglesia no va a ser un movimiento, no va a ser un mover de Dios si solamente somos creyentes en Cristo. Porque Santiago dice que los demonios creen y temblan. Pero no son solamente creyentes los que van a diferentes países y entregan sus vidas solamente por una creencia. Tienen que ser discípulos, tienen que ser seguidores que van a ir detrás de Cristo y vivir esa misma vida que Él vivió. Discípulos, como Moses, el pastor africano, como los misioneros a China, como los que son discípulos, los que viven la misión juntos, los que van y siguen a Cristo, viviendo la misión de Cristo juntos, aceptan la misión, aceptan el llamado de Dios. Hablamos mucho del llamado, por lo menos en la universidad, entre los pastores, no tanto ahora como antes. Pero antes hablaba mucho del llamado de Dios para los que querían entrar al ministerio. Porque hablamos de eso otra vez. Teníamos el concepto de que la iglesia, a cargo de la iglesia, Dios ha llamado a pastores y a ir a llevar a las buenas nuevas a otras naciones, ha llamado a misioneros. Todo lo demás simplemente somos miembros que servimos y ayudamos juntos con esos pastores o misioneros. Pero lo que estamos entendiendo es que no, Cristo no llamó a los expertos, llamó a los pescadores. Llamó a los cobradores de impuestos, llamó a los pecadores, no llamó al que tenía ya todo un llamado, sino que Cristo los estaba llamando. Y ellos aceptaron. Y a los que acepten el llamado, Él los capacita. Y Alfredo, el que estaba aquí unos años atrás, me acuerdo hablando del llamado de Dios, porque siempre decían, tiene que tener un llamado para ir al campo misionero, tiene que tener un llamado para ir a África. Y Alfredo me dice, Tony, nadie necesita un llamado para ir a África, pero necesita un llamado para quedarse ahí. Del primer equipo que llegó, solo uno se quedó. Hay historias, hay otra historia de Japón. Durante la Gran Depresión, la Alianza sacó los recursos de Japón y también entró en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ellos sacaron todos sus misioneros de Japón, una sola misionera, una soltera, renunció sus credenciales con la alianza y dijo, yo no voy a abandonar a los japoneses. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial abrió las puertas nuevamente a Japón, los misioneros podían regresar, ella estaba ahí para dar la bienvenida nuevamente a la alianza. Y a los 83 años de edad, ella se retiró. Y la nación de Japón le dio a ella el honor más grande o más alto que se le puede dar a un ciudadano, a alguien que no es militar o presidente. Le dio el honor a esta señora que sirvió fielmente a la nación y a la gente de Japón. Pero uno no necesita el llamado para ir, es el llamado para quedarse ahí, es el llamado para decir, Dios me ha llamado a esta familia, Dios me ha llamado a compartir las buenas nuevas en cada área de su vida. Y ahí es donde entramos ahora en capítulo 4, versículo 17. Si llegas al capítulo 4, 17 y sigue leyendo, ahora mira lo que dice. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Un momento. Estos Efesios, esos son los hermanos, esos son los que aman al Señor, los que han recibido las gloriosas riquezas de Cristo. Ahora Él está hablando. ¿Por qué? Porque se acuerda todos, no estamos hablando, la meta es santidad y justicia y perfección. Y luchamos para eso. Pero si esperamos, mira, es lo mismo que uno le dice a un joven. Si esperas tener todo en orden antes de casarte, nunca vas a sentir que lo tienes todo en orden.
Si con una pareja nueva que va a tener un hijo y están pensando, es que no sabemos, nunca va a sentirse completamente listo antes de tener un niño. Uno tiene que tratar, uno tiene que lanzarte en esa aventura y esperar en la gracia de Dios. Y así es con la fe. Si te quedas esperando tener suficiente conocimiento bíblico, haber tomado suficientes cursos, tener una vida perfecta y un matrimonio ejemplar, hermano, te vas a quedar esperando hasta que Cristo venga. Porque yo te puedo decir de hace unos días atrás que llegué a las 8 de la noche cansado y mi amada, linda esposa no había cocinado. Y ahí pasó una media hora, yo acostado sobre acá de ella, ¿y qué vamos a hacer para comer? Yo no sé. Por fin tenía que ir a la farmacia, a Publix, fui a la farmacia, pero ahí al lado de la farmacia hay un Cooley's Pizza, pedí 2 sándwiches de bistec, que a nosotros los dos nos encanta, pero todavía con un poco de actitud. Y entonces fuimos con eso, fui a la casa. Y entré a la casa, al cuarto, con la bolsa y los 2 sándwiches, pero en vez de decir, mira, te compré uno, dije, y caminé, como así, mira, y dejé mis llaves y fui a la cocina y saqué el mío y comencé a comer y ella nunca vino a sentarse. Yo creía, ella también está molesta conmigo, ella se fue a lo mejor y comió la de ella en el cuarto. Más tarde, salimos muy tarde, salió la película de Wonder Woman y mis hijos querían verlo. Entonces pensamos, bueno, vamos a ir y verlo tarde y fuimos a un lugar donde venden comida. Y entonces nos sentamos y viene la mesera y viene y dice, si quieren algo de comer. Y Cristo dice, sí, porque yo tengo hambre. No, pero no comiste el steak. No, yo no vi ningún steak. No, pero yo te compré un steak, pero no me dijiste que me compraste el steak. Y ahí estamos peleando en la película. Y mis hijos, mami, papi, por favor. Y eso se arregló fácil y rápido. Estamos bien. Pero si estamos esperando que todo esté perfecto y bien, sin luchas y sin problemas, y aún internamente luchando con debilidades y pensamientos, nunca vamos a ser ese hombre o esa mujer sin Cristo. Porque Pablo nos está hablando en el capítulo 4 y 3 de ser un hombre maduro en Cristo, de la plenitud de Cristo en nosotros. Y a lo mejor esa es la razón que nos choca. Porque leemos la descripción de un varón perfecto y veo en el espejo y digo, pero entonces leo aquí en Efesios 4, 17 y veo que, bueno, estos hermanos en Éfeso no eran tan perfectos tampoco. Pero Pablo los está llamando. ¿Se acuerdan unos meses atrás? Yo les dije, mira, nosotros los vamos a llamar a la plenitud, a llamado, a dar todo para el Señor. Entendemos que es un proceso, pero no vamos a bajar la vara, como se dice, lower the bar. No vamos a decir que vamos a esperar menos, pero entendemos que todos estamos en proceso y todos sin la gracia y favor de Dios estaríamos perdidos. Testimonio rápido de la alianza. En ese video el jueves estaban hablando 3 pastores de lo que Dios está haciendo en Omaha, Nebraska, y uno de ellos, un afroamericano joven, él dice, mira, yo no debo estar aquí. Todos dicen eso, ¿verdad? Yo debo estar muerto. Pero él comienza rápidamente, en unos 30 segundos, cuenta su historia. Él dice, mira, yo debo estar muerto porque mi madre era drogadicta de crack, mi padre de heroin. Y yo a los 18 años estaba en problemas y estaba enfrentando 200 años de cárcel. Y yo me quedé pensando, ¿por qué haber hecho este muchacho para estar enfrentando 200 años de cárcel? Y él frente a todos los pastores y misioneros del Concilio de la Alianza y dijo, y yo estoy ahora en probación y me faltan solo 4 días más. Pero él es parte de un equipo pastoral en Nebraska. Lo aceptaron porque él es como Pablo. Pablo mataba a la gente.
Pero cuando Dios lo transformó, todo eso fue lavado por la sangre de Cristo. ¿Ve? ¿Qué es lo que traes al Señor? Él lo quiere redimir, Él lo quiere lavar. Entonces por eso digo, podemos agregar a esta misión, viviendo la misión de Cristo juntos. A cada área de su vida, porque en este capítulo Él comienza a hablar de su forma de hablar, de cómo se comportan, no deben de robar, no tengan inmoralidad sexual, ni debe de ver, ni siquiera dice en capítulo 5, versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, de todas las áreas de nuestras vidas, viviendo la misión de Cristo, cueste lo que nos cueste. Oswald Sanders dijo esto: mucho más fracaso es el resultado de un exceso de cautela que el de la audaz experimentación de nuevas ideas. Las fronteras del reino de Dios jamás se han ampliado a base de hombres y mujeres precavidos. Piensa en eso. Déjame volver a lo que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para concluir. La voz del maestro. Estamos entendiendo la palabra de Dios y la voluntad de Dios. La voz del pastor, estamos atendiendo y cuidando al rebaño, sus necesidades emocionales y atendiendo, se sienten conectados los unos a los otros, nos sentimos entre familia. La voz del evangelista, estamos alcanzando nuevas personas, estamos recordándonos siempre de la gracia de su amor por nosotros, que Cristo quiere amar y salvar a todos. La voz del profeta, estamos viviendo en santidad, estamos viviendo de acuerdo al pacto de Dios, obedeciendo su palabra. Y la voz del apóstol, estamos lanzándonos, estamos entregando todo o estamos cómodos. ¿Qué hay que podemos hacer diferente? ¿Qué hay que podemos ver Dios hacer? Algo que no hemos visto. Yo les compartí la semana pasada en los diferentes exámenes o evaluaciones que yo he hecho, en un puntaje de máximo 40. Yo tomé 2 y le pedí a mi esposa que tomara 1 por mí. En cada uno, el mío yo salí 32 dones apostólicos. Ella me calculó 30, muy parecido. El menor mío era pastor. Era 21, no era tan bajo. Ella me puso como 20. Sin saber los resultados míos, mi misma esposa, contestando las preguntas. Y así eran los resultados. Ella hizo por sí mismo. En ella, el don o los dones o las características apostólicas de ese pionero eran menos de 5. De 40, menos de 5. Quiere decir que ella básicamente no puede funcionar o operar en una forma apostólica. Pero como yo tengo 32 a 21, te quiere decir que, y los otros intermedios, yo tengo la habilidad de poder funcionar en una capacidad pastoral. Y lo hago y lo he hecho, pero esto me ha ayudado tanto porque ¿sabe qué? Mi don o mi llamado siempre es decir, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos, como decíamos en inglés, rock the boat? Hay que hacer algo. Y es como siempre tratando de decir, mira, vamos a romper nuevo terreno. Pero cuando hago eso, los demás, no. Comienzan a preguntar, ¿dónde está el presupuesto? Y entonces yo comienzo a funcionar más en los dones pastorales que los dones apostólicos o de lanzarnos o de llamarlos o de empujarlos a ustedes a algo más. Y entonces esa voz se pierde en la iglesia. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es, porque míralo así, imagínate, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces vamos a ver, Cristo es la cabeza. Y Cristo, les mencioné la semana pasada, Cristo era apóstol enviado por Dios, era profeta, el espíritu de profecía es el espíritu de Cristo, Apocalipsis. Él es el evangelista, él predicó el evangelio, él es el buen pastor, él es el maestro que no ha enseñado como nadie jamás ha enseñado. Él es la cabeza, él tiene los 5. Efesios 4, cuando él ascendió, él repartió a la iglesia, no solamente, a toda la iglesia,
algunos de ustedes para ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Mira cómo funciona. Si nosotros no tenemos ustedes en la iglesia operando de acuerdo a los dones que Dios les ha dado a ustedes, entonces están esperando del pastor que yo sea como Cristo y yo tengo que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y Dios no me ha llamado. Míralo así, ¿verdad? No, solo Cristo era los 5. Entonces yo necesito saber quiénes son los otros en la iglesia que son pastores. Que eso es tu corazón, y en vez de comenzar a decir pastor, porque esto es lo que pasa, ustedes que son pastores me ven a mí y dicen, tú tienes que ser más pastoral, tienes que amarnos, tienes que cuidarnos. Pero si lo vemos de esta forma de punto de vista, dice que Efesios 4, no, Dios me ha llamado a capacitarte a ti para que tú que eres el pastor, los pastores de la iglesia, atender y cuidar ese aspecto de las necesidades emocionales de la congregación. Entonces yo puedo dedicarme más a dirigirnos a nuevos campos, a nuevos terrenos, a nueva visión. Y es dejándoles a ustedes, porque mira, yo pensé, si es un cuerpo, Cristo es la cabeza, si es un cuerpo, entonces yo diría que los pies son los apóstoles y los evangelistas, ¿verdad? Porque los apóstoles significa enviado, y los evangelistas siempre están mirando afuera. Entonces yo diría, bueno, si vamos a verlo así como cuerpo, los pies serían apóstoles y los evangelistas, que siempre están en la iglesia. Tenemos que salir, tenemos que andar, tenemos que estar moviendo, un movimiento de Dios. Las manos serían los maestros y los pastores, los que están cuidando y los que están enseñando, ¿verdad? Los que están diciendo, déjame cuidarte, déjame abrazarte, déjame amarte, déjame y estar ahí contigo cuando nace tu bebé, y déjame estar ahí cuando muere un ser querido, déjame estar ahí para ti y aconsejarte, y el maestro, déjame enseñarte la palabra, y el corazón sería el profeta, el que está diciendo, tenemos que mantenernos unidos y llamados al pacto con nuestro Padre. ¿Cuántos de ustedes hicieron el examen esta semana? Yo les envié por correo, lo puse la semana pasada. Levante la mano alta para que podamos ver. Unos pocos. Está, déjame ver si lo tengo aquí todavía. Ahí está. Si no lo hicieron, va esta semana ya. Lo pueden hacer en español. Hermano del grupo de alabanza puede venir y vamos a despedirnos. Pero, y perdone que me he extendido un poco. ¿Ustedes saben lo que es el día de hoy? ¿Qué día es hoy? 4 de julio, ¿sí? De junio. ¿Qué más? El día de Pentecostés. Hoy es el día que celebramos el momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Yo quiero que nosotros terminamos pidiendo, Señor, derrame su Espíritu sobre nosotros. Reparte sus dones. Levante, Señor, en tu iglesia los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos los dones que vienen con ellos, el de enseñanza, hospitalidad, el de dar, el de ser generoso, el de servicio, y reparte libremente en nosotros. Porque, hermanos, lo que queremos hacer es ser parte del mover de Dios, no solamente creyente, no solamente enseñanza, pero de creer y soñar, como vimos en el video al principio. Sueñan conmigo. Y algunos de ustedes están, pero yo no, como mi esposa, yo no sueño de hacer cosas así. Eso me incomoda. A mí me encanta seguridad. Pero ahí es donde ustedes dicen, ok, Dios no te llamó a ti para estar soñando de transformar. Tal vez tienes el deseo de verlo. Pero ahí es donde dice, pero sabe que yo me uno a la visión del pastor, me uno a la visión de la iglesia, me uno a la misión de Cristo, de ir, de creer que Dios puede hacer cosas grandes hoy en día, de que no nos ha llamado a nosotros solamente a ser espectadores, de venir y escuchar y no hacer. Yo compartí el viernes un video en Facebook y al final yo le dije, mira, porque sabe que si solamente quieres venir y escuchar, mejor que no vengas. Pero si está viniendo a la iglesia porque tienes un deseo, un anhelo, sed de ver Dios, no solamente llenar tu vida, pero transformar a otros a través de tu vida transformada.
Padre, en esta tarde nos vamos a poner de pie, hermanos, vamos a orar juntos. Esta tarde queremos responder. Tú responde ahí. En la Iglesia Cristo Vive somos gente que está buscando la plenitud de Cristo a través de la oración, con un mensaje refrescante Pero es el plan de Dios que va a crecer y avanzar el reino de Dios. Sí podemos porque Dios está de nuestro lado. y adoración espontánea. Para mayor información visita la página web cristovive.com o llama al 770-921-5295. Cristo Vive, para restaurar tu vida.